Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 8 y Gálatas capítulo 5. El día de hoy es poco la continuación del domingo pasado, hablaba de responsabilidad en el reino, y es sobre la libertad. La libertad es muy anhelada por muchísimos, diría por todos, y no muchos pueden experimentarla, no muchos pueden alcanzarla. Y a través de todos los siglos, de siempre, fue esto, en distintas épocas. De hecho, se han escrito muchísimos libros sobre la libertad, se han escrito ensayos, se han escrito poemas, se han escrito canciones, se han dado conferencias, discursos, un montón de cosas por la libertad. Aún por la libertad mucha gente dio su vida porque se levantaron en guerras. Por la libertad de diferentes etnias, pueblos de nuestra nación, cuando se conquistó la libertad. De hecho, le llamamos el libertador, don José de San Martín, y muchos otros hombres más, pero ese fue más emblemático, por así decirlo, un estratega. Y se habla mucho de la libertad, mucho más en estos últimos tiempos, y es algo, como dije antes, muy anhelado por muchas personas, muy deseado, pero tampoco tan conocido, tampoco tan experimentado, porque cuando se vive oprimido, esclavo, nunca se experimenta plenitud de vida. Y la Biblia nos habla claro respecto a esto, por eso vamos a Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, los dirigentes judíos, los que estaban allí, que siempre trataban de coaccionarlo, pero estos dice que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Una declaración tremenda que hace el Señor Jesús a estos dirigentes judíos. Gálatas, el apóstol Pablo dice: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Parece una redundancia, ¿no? Les dio libertad para que sean libres, pero tiene mucho sentido, mucho sentido. Ahora, ¿cómo define el diccionario a libertad? Facultad natural que tiene el hombre en obrar de una manera o de otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Responsable de sus actos. Otra definición dice: la libertad es la capacidad humana de actuar por voluntad propia, sin que le interponga la dirección o manera de tomar y ejercer decisiones. La libertad implica responsabilidad por los actos propios y las consecuencias de estos para uno y para otras personas. O sea, la palabra libertad es un valor altísimo. El concepto de libertad es un valor supremo y lleva a las personas con libertad a vivir con dignidad. Miren qué interesante, a veces parece que el dinero solamente hace vivir con dignidad, pero la libertad hace vivir con dignidad. Ahora, que la libertad, nuestra libertad, finaliza cuando comienza la libertad de otro. Muy atentos a esto, ¿no? Porque no es solo una palabra, no es solo un concepto, es un estilo de vida, una forma de pensar la libertad. Por eso es muy importante, porque si yo me excedo de esa libertad y me meto en la libertad del otro, es una libertad que podemos llamar una libertad negativa. No puedo hacer lo que se me da la gana, así de porque sí. Siempre debe haber la responsabilidad y respeto
porque si no puedo estar perjudicando a otras personas. Ahora, ¿cómo defino o puedo poner un sinónimo que no existe, este sinónimo en la lengua española? Libertad es igual a responsabilidad. Pero me lo dice las definiciones y todos estos conceptos que encierran. O sea, una persona libre es aquella que ha madurado y aprendido a ser responsable de sí misma. La responsabilidad no es solo algo bueno, sino el único camino hacia la felicidad que viene con la libertad. Ahora, ¿qué se contrapone a la libertad? La esclavitud. Bien, la esclavitud. Y este es un tema que hay esclavos por todos lados. Esclavos de nuestros propios pensamientos, no es necesario ser esclavo de alguna persona. Pero esclavitud hay por todos lados desde siempre y sigue existiendo en nuestros días. Pero la Biblia me dice o me enseña que vivimos como esclavos del pecado hasta que Jesucristo nos hizo libres, al confiar en Él, a entregar nuestras vidas a Él. Ahora, si se vive mucho tiempo como un esclavo, voy a pensar como esclavo y actuar como esclavo. Por eso Jesús dice lo que dice. No es lo mismo, y después vamos a ver, ser liberado que ser libre. Son dos cosas interesantes. Ahora, la esclavitud no solo daña el aspecto físico, sino psicológico, mental, espiritual. Coacciona, atrapa por allí. Hay un opresor y el opresor, ¿qué hace? El fin del opresor es que dependa totalmente de esa opresión y de aquel que oprime. Pueden ser personas, instituciones, pueden ser pensamientos también. Por eso el objetivo del opresor es lograr un quebranto de espíritu, que tengas una mente de esclavo, que siga obrando como esclavo, actuando como esclavo, siempre esclavo. Entonces, por eso decía que es un concepto anhelado, pero poco conocido, mal interpretado, mal usado. En los fanatismos políticos, deportivos, existe esta esclavitud. Existe esta esclavitud, porque no hay libertad de pensamiento. Cuando toda una masa piensa igual, es porque no están pensando. ¿Me doy a entender? No están pensando. Ahora, el cimiento verdadero es algo así como lo siguiente: la administración de nuestras propias vidas y aquello que Dios puso en nuestras manos, los recursos que Dios puso en nuestras vidas. Sabed administrar esto. El primer mandamiento, podemos verlo y lo voy a leer aunque lo recontra conozcamos, que está en Génesis 1:28, dice, el 27 dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas bestias que se mueven sobre la tierra. Le dio autoridad, le dio un mandato de administrar. Tenían que rendir cuenta, tenemos que rendir cuenta a una autoridad, en este caso Dios, en ese ejercicio de administración. Nuestras propias vidas también implican, no solamente los recursos, y nuestras propias vidas también. Entonces, tomar nuestras vidas y administrarlas conforme a lo que el Señor nos enseña para dar gloria y honra a Él, para honrar al Creador. ¿Me doy a entender? Ahora, ser administrador responsable, la palabra responsable es cumplimiento de las obligaciones, cuidado al hacer o decir algo. Es un compromiso, una tarea, un deber, madurez. Hay unos ejemplos, o un ejemplo de unos científicos que agarraron a un perro, le pusieron un plato de comida, le pusieron una cuerda, lo ataron a un poste y el perro quería comer y no llegaba hasta el plato de comida. Y así repitieron la experiencia durante varios días. Un día le cortaron la cuerda y el perro no se acercaba al plato de comida. ¿Por qué? Porque estaba condicionado por su experiencia. ¿Qué condiciona nuestras vidas?
las costumbres, las palabras, los hechos, las miradas, los gestos, las actitudes. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque estaba condicionado por la experiencia de esclavitud que habían vivido tantos años con el faraón. Entonces no lograban entrar a la tierra prometida. Estaban delante de la tierra prometida. ¿Estaba el faraón? No estaba el faraón. ¿Estaban los egipcios oprimiendo? No, pero su mentalidad estaba con los puerros y las cebollas. Estaban condicionados, por eso esa generación desapareció y Dios usó una siguiente generación en libertad, aunque también tuvieron sus experiencias negativas un montón de veces. ¿Cuántos viven de esta manera? Porque está hoy hablando del pueblo de Israel, pero puede ser con nuestras vidas también. Por eso antes dije que ser liberado no es lo mismo que ser libre. Jesús lo dice. Jesús lo dice. Porque ser librado no implica que soy libre del opresor o de la opresión, mejor dicho. Porque eran libres del opresor, pero no de la opresión mental. Quizás en nuestras vidas nos cortaron la cuerda y no puedo llegar a experimentar y a saborear ese plato de comida que hay allí. Tan rico que está preparado. O sea, el opresor no está, pero estamos continuamente bajo presión en nuestra mente y actuamos como oprimidos. Por eso, sin transformación mental, todo lo que hagamos para cambiar quizás solo produzca un nuevo lugar donde sigamos haciendo las mismas cosas y no en libertad. Por eso hay 4 cosas interesantes de este verso 31 de Juan 8, que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. En primer lugar, ¿qué nos enseña este texto? Que se dirigía a un público creyente, porque lo que habían creído en él, más que eran dirigentes judíos y conocían la Escritura de memoria, porque era la Torá oral, la recontra conocían, esperaban al Mashiach, al Mesías, lo tenían delante de él y les dice esto. O sea, habían creído en él, esta palabra, la misma raíz de la palabra fe, pistis, esta es pisteo, confianza, creer en él. En segundo lugar, a los que creyeron en él, les da un consejo, una recomendación clara: permanecer. ¿Permanecer en qué? En mi palabra. Le dice permanecer, esta palabra tiene que ver con quedarse, con ser perdurable. No que permanezco hoy domingo y mañana ya me olvidé. En tercer lugar, lleva un primer resultado: seréis verdaderamente mis ovejas. ¿Qué dice? Dios no quiere ovejas, quiere discípulos. Discípulos. Y en cuarto lugar, llegan otro resultado: conocer la verdad que hace libres. La verdad que hace libre. Conocer es saber absolutamente. En la verdad hay libertad. Pero en el verso 33, qué raro, ¿no? Estos religiosos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, tuvieron un lapsus mental. Habían sido esclavos en Egipto. En todo el libro de los jueces vemos las veces que fueron oprimidos y esclavos. O sea, estar cerrado no hace ver la realidad, no hace comprender la realidad. Por eso más adelante dice: así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Realmente libre, dice otra versión, u otras versiones. Verdaderamente libre. Y dice más adelante el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
O sea, ¿por qué estaban allí? Y por algo. Porque quizás comprendieron un poco, pero no entendían la palabra. Mi palabra no haya cabida en ustedes, dice. ¡Wow! ¿Y hay cabida en nuestras vidas la palabra? Es para preguntarnos, ¿hay cabida en mi vida la palabra? Por eso nunca se experimentará verdadera libertad si uno no trabaja por cambiar los pensamientos. Es como aquellas personas, creo que fue conocido y es conocido por muchos lugares, que vivían tipo villa, en casas muy precarias, el gobierno le hace un montón de viviendas y después sacan las maderas para calentarse en invierno. O sea, ¿de qué les sirve ese cambio si no cambian la mentalidad? Laura se acuerda porque cerca de la casa, cuando ya nos casamos después, ahí en Aedo había una villa, ahí cerca habían hecho lo mismo. Habían hecho estas cosas. O sea que librarse del opresor no garantiza que nos libremos de la opresión. Por eso la responsabilidad es tan importante que nos garantiza estas cosas. Ahora, hay un precio de la libertad. Requiere responsabilidad, requiere esfuerzo, requiere cambios. Porque algunos viven, entre comillas, en la comodidad de la esclavitud. Los demás piensan por él, los demás deciden por él, los demás hacen por él, todo por él. Es muy conocido esto. Los gobiernos se aprovechan de esto, porque funciona así. La comodidad, por así decirlo. Por eso Dios a muchos le puede abrir la puerta de la cárcel, pero se niegan a salir. Cuando estaba preparando esto, me venía la imagen de aquella que expresa esto. Dos presos que comparten una cárcel, una misma celda, y los dos tenían un lienzo y pinturas para pintar. Uno pintó las rejas y el otro pintó un paisaje hermosísimo. Porque la visión que tenían en la cárcel, los barrotes y nada más. Pero la libertad mental es tremenda. Lo que cambia en una persona. La comodidad que alguien controle sus vidas, que no haya responsabilidades. Gente así dice querer libertad, pero está cómoda. No son verdaderamente libres. Recordemos que esa generación murió en el desierto por no experimentar. Vamos a Josué, capítulo 5. Dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, el que había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados en el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, porque Pascua es libertad. Hace un par de años prediqué de esto. Pascua es libertad. Pesaj es libertad. A los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Tremendo cómo describe estos versículos, sintetizado lo que había pasado en la historia de Israel. Mandó a circuncidar
a todos los hombres. Ese tiempo, a los 8 años los circuncidan. ¿Te imaginas que te corten el prepucio a diferentes edades? La circuncisión es una señal de una vieja forma de pensar, de pensamientos pasados. Leemos Colosenses 2 y podemos ver allí cómo describe estas cosas. Por lo que le quitó la vergüenza, el oprobio de Egipto. O sea, no le quitó el oprobio ni la vergüenza cuando fueron las 10 plagas. No le quitó el oprobio ni la vergüenza cuando hundió a todos los hijos de Egipto en el mar, sino cuando fueron circuncidados. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Fue con la circuncisión, que significa también una nueva mentalidad, que lo habilitaba a entrar a la tierra prometida, tierra de libertad. Colosenses dice que hay que circuncidar el corazón. Por eso que el olor a sopa de puerros y cebolla no te impida saborear la miel de la nueva tierra, de la nueva mentalidad, de los nuevos tiempos, de las nuevas oportunidades. Porque a veces nos atraen más los puerros y las cebollas, hoy en día también. Y entendamos la comparación, que todo lo que Dios puede ofrecer, una tierra que fluye leche y miel, la tierra de la libertad en nuestras vidas. Por eso Romanos, Pablo dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie la manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Texto recontra conocido, nada más que está en lenguaje sencillo. No vivan con los criterios de los puerros y las cebollas, sino cambiar la manera de pensar para disfrutar la leche y la miel. Ahora encontramos un problema. Para Dios no fue un problema el faraón, ni todo Egipto, ni el Mar Rojo, ni el Jordán después. No fue ningún problema. El problema lo tuvo con su propio pueblo. Con su propio pueblo. Quizás esperaban, como muchos esperan, una mentalidad mágica, las cosas que suceden, ya sucede, ya. Como aquellos que recogían ofrendas y hoy entregás todo lo que tenés, mañana el Señor te va a dar. Mentira. Sin esfuerzo, todo sucede en un instante, toque mágico del cielo, para que ahorre el trabajo, el esfuerzo, la responsabilidad. Por eso tiene que ver mucho la voluntad de nuestras vidas. Nuestras voluntades en nuestras vidas. Hemos visto la importancia de renovar las mentes. ¿Cuántas veces de pensar la manera que Dios piensa? Pero Dios nos proveerá información necesaria, la palabra, para llenar nuestra mente de la verdad. Pero hay algo que Dios no hará, nuestro accionar. Nuestro accionar. En el Éxodo, por eso te decía que Dios tuvo problemas con su propio pueblo. Le dio toda la información, pero no accionaron correctamente. Por eso tenemos que activar nosotros en nuestra vida la palabra, poner voluntad, el esfuerzo. Él no va a invadir tu voluntad ni la mía. No lo va a hacer de ninguna manera. Son decisiones de cada uno. Nuestro presente está hecho de decisiones del pasado. Lo único que tenemos es el hoy. Y con el hoy construimos cada día y se forma ese futuro. El hoy es tan importante. Por eso las decisiones de cada día son muy importantes. Muy importantes en nuestras vidas.
Antes decía, cuando leía Génesis, que le dio al hombre, cuando le dijo fructificad, enseñoread, era una forma de administrar las cosas. De administrar las cosas. ¿Y qué hizo el hombre? Conocemos la historia. Dios tiene una mentalidad de administración, tiene todo ordenado. Todo el universo, todas las cosas, pacíficamente planificado. Ahora, ¿qué es la administración de nuestras vidas? Y el uso de los recursos de otros también. Creo aquellos que administran las cosas de otros. Yo muchos años administré en empresas cosas. Era responsable de lo que hacía. Tenía gente a mi cargo, pero caía sobre mí. Cualquier cosa mal hecha. ¿Por qué es así? ¿Por qué con Dios va a ser diferente? Este es un principio que estableció Dios. Y a veces queremos hacer cosas que no corresponden. Hay que tomar ejemplos de la Biblia, es muy importante. Dice 1 Corintios 4, 1, 2, que todos nos consideren servidores de Cristo encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Que el administrador sea hallado fiel, dice Reina Valera. Dignos de confianza. Por eso el pueblo de Israel llevaba una vida cómoda, por así decirlo, con los puerros y cebollas. Le lavaron el cerebro, que eso era todo lo que mejor había. Y lloraban, clamaban, gemían de noche, día y noche. Le manda un libertador y sin embargo, qué contradictorio. No eran libres de acá, de su mentalidad. Por eso cuando Dios los sacó a libertad, cuando ya era efectiva esa libertad, tenía que comenzar a pensar como administradores de sus propias vidas, pero Señor, me cansó el maná, me cansó, Señor, dame otra cosa. Los llenó, la abarrotó de codornices que vomitaban. Por eso la verdadera libertad debe administrarse personalmente, es una responsabilidad que nos fue asignada por Dios. Y hay 5 elementos importantes de la administración. Aquellos que son independientes de su trabajo, no, pero estamos hablando del Señor y hay que reconocer autoridad por sobre todas las cosas. Todo administrador debe conocer perfectamente a su jefe. Aquí que debe rendir cuentas por el uso efectivo de sus bienes y recursos que le dio. No, uno no puede hacer lo que se les da la gana. Esa libertad negativa que hablaba antes, con lo que corresponde a Dios. El propósito y la autoridad. No solo debe entender a quién le ha dado y confiado los recursos, sino también por qué se los ha confiado. Entonces, cuando uno está claro, tiene el propósito claro de cuál es la tarea y cuál servirá de guía en todas las acciones. En tercer lugar, el valor de los recursos. Uno debe conocer el verdadero valor de los recursos disponibles. No debes despreciar lo que Dios te ha dado. Uno debe detenerse a considerar el valor de los recursos. No tengo que hacer más ni ponerme en lugar de otros si no me lo pidieron, si no me lo pide Dios. ¿Me doy a entender? La responsabilidad, en cuarto lugar, viene de la tarea asignada. Como toda tarea asignada viene la responsabilidad de la misma. Seremos buenos administradores si sabemos qué se espera de nosotros y por qué responderemos. Tenemos que dar cuenta. Y me viene a la mente cuando David, siendo un adolescente, un flacucho, y que el padre le dice que lleve comida, ese cuando se enfrenta a Goliat, y Saúl le quiere dar su armadura, y él se la prueba,
Y siempre decimos, no, porque era muy grandote, porque Saúl, escúcheme, ni Saúl ni David buscaron el reino. Cuando el pueblo de Israel clamaba por un rey, yo me imagino, porque la naturaleza humana, voy a ser yo voy a hacer mérito, de hecho los hijos de Isaí, todos los hermanos de David, estaban allí ambicionando. Ahora, Saúl era un tipo obediente. Estaba buscando las asnas que se habían perdido a su padre y se encontró con un reino. Mira vos qué tal. No era cualquiera Saúl. Dice la Biblia que era un hombre hermoso, que hoy estaría en las portadas de las revistas, modelo para todas las películas, porque es así. Su hombro era más alto que todos, era tipo un porte para Superman, encajaría ahora que están buscando a Superman. Pero no fue responsable, tuvo libertad y no fue responsable. David era un muchacho, simplemente, que no se sacó la armadura porque era grandota, porque era simplemente un cuidador de ovejas, todavía no era rey, y la armadura de un rey. ¿Me doy a entender? No te pongas armadura de un rey cuando simplemente cuidas ovejas. No quieras estar en el lugar que no te corresponde. Es muy importante en nuestras vidas de la responsabilidad y la libertad. Y toda asignación viene con una expectativa. La persona que te nombra en un puesto espera de cada uno calidad de servicio, excelencia. Dios nos da dones, nos da recursos, pero tenemos que acrecentar eso, mejorarlo, pulirlo, hacer lo mejor posible. Porque lo espera Dios. ¿Y qué espera fundamentalmente, Dios? Integridad, sabiduría en administrar aquello que nos ha sido dado. Porque representamos a su empresa, a su nombre. Entonces, como la administración comienza por nuestras propias vidas. Todo comienza en casa. Todo comienza en casa. Y nos va a dar el Señor, y nos da, de hecho, no más allá de lo que podamos administrar. No me va a dar armadura de rey si no soy rey. Porque la Biblia dice, un hombre se fue lejos y repartió entre sus siervos a sus bienes, le dio conforme a la capacidad de cada uno. Y todos tuvieron la libertad y la responsabilidad de hacer. A que le dio 5, otros 5 más. A que dio 2, otros 2 más. A que dio 1, ay no, Señor, tuve miedo porque sé que era un hombre. Irresponsable. Siervo bueno y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y al de uno le dice, siervo malo y negligente, porque no fue responsable. Tenía la libertad para invertir, para hacer, pero no lo hizo. Igual que David. David, sobre lo poco había sido fiel. ¿Por qué fue rey? Porque sobre lo poco cuidó ovejas, lo poco, y lo puso sobre mucho, rey de una nación, por su responsabilidad en lo poco. Ahora, terminando, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y tomando el ejemplo de Israel, que va mucho más allá de la tierra prometida, del río Jordán, quizás muchas veces como el pueblo de Israel que tenía libertad pero no era libre, daba vueltas sin sentido. Un viaje de 11 días tardó 40 años. ¿Cuánto tiempo perdemos por no ser responsables con nuestra libertad? Y no solo en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El otro día hablaba de la responsabilidad en el reino y unas cosas simplemente era que hablar la verdad, impartir paz, dar lo que se tiene, nuestro hablar sea edificante, moverse con principios del reino, que no se negocian valores. La libertad en Cristo es un privilegio. Nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Ya nos dio. Ahora es la actitud de cada uno. La decisión de cada uno.
cómo me muevo cada día. La libertad es una autorización para cumplir el propósito con el potencial que Dios depositó en cada una de nuestras vidas. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Como dije en un principio, qué redundancia, pero no es redundancia. Porque quizás no somos libres. Poquito de aroma, puerros y cebollas hay. Apenas un poquito, pero hay. Y me impide. Por eso, esa libertad que sea libre hay que permanecer, mantenerse firmes en esa libertad y no estén otra vez bajo el yugo de esclavitud. Más adelante dice, bueno, en Gálatas, como antes leí, entrad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estéis otra vez yugo al sujeto de esclavitud. Más adelante dice, vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién te dice cosas? ¿O será solo el olor a puerros y cebolla? ¿Qué será? Porque esta persuasión no procede de aquel que os llama, no tiene nada que ver con el Señor. Absolutamente nada, absoluto. Más adelante dice en el verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad para hacer lo que se te da la gana. En mi versión. Dice, por si quedan dudas, como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. Por eso más adelante dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que pensar, cada uno de nosotros, qué decisiones ha tomado en la vida, qué decisiones tomo hoy, qué hago. ¿Vivo en libertad realmente? Un pequeño aroma de ese pasado que no procede del Señor me está deteniendo. Cada uno tiene que pensar, porque cada uno toma decisiones y va construyendo en el presente su futuro. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, qué clara que es tu palabra, Señor. Que cada uno de nosotros tengamos, sí, la valentía, porque muchas veces hay que ser valientes, de mirarnos a nosotros mismos y ver qué yugo de esclavitud puede haber. Si estoy oliendo a ese puerro, esa cebolla del pasado, si estoy caminando de libertad, ¿por qué estoy siendo persuadido? ¿Qué me oprime? ¿Camino en libertad? ¿Soy libre pero camino en libertad? Preguntas que cada uno debe hacerse. Señor, que descubramos cada uno de nosotros en esa intimidad. Tú que atiendes nuestras vidas, estás sentado en el trono, pero atiendes nuestras vidas. Y has depositado recursos extraordinarios, maravillosos. Señor, que podamos encontrar esa libertad, deshacernos de aquellas cosas que oprimen, que no me dejan avanzar, y conocerte, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad eres tú. Conoceréis mi palabra y la palabra eres tú, porque tú eres camino, verdad y vida. Gracias, Señor, por este tiempo
que en ese descubrir podamos avanzar cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengas una excelente semana.